Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Hoy sí podemos decir tarde, ¿verdad? Tarde, con toda confianza. Amén. Qué bendición tener la oportunidad de compartir en esta segunda jornada con ustedes. Y realmente pues Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está con nosotros. Él es fiel y verdadero. Su misericordia es para siempre. Y en su infinita misericordia me permite estar aquí hoy con ustedes. Yo vine con 3 parejas de pastores que venimos desde Houston, porque allá llegué primero. Y yo realmente no pensé que me iba a quedar aquí en Atlanta un día más. Yo pensé que iba a regresar con ellos, pero ellos ya se fueron. Y yo me quedé con la bendición de poder estar aquí con ustedes. Realmente le doy gracias al Señor y al pastor Tito Herrera, que tuvo a bien invitarme para poder estar aquí con ustedes. Amén. Así que la gloria sea para el Señor. Quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Amén. Primera de Juan 4, 1 al 6 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Yo quiero compartir en esta mañana el tema conocer a Dios. Gracias. Conocer a Dios. El apóstol Juan se está refiriendo en este pasaje de la Escritura a los falsos maestros que pretendían estar en posesión de la verdad, que creían ser dueños de la verdad, pero mentían descaradamente. Entonces, el contexto de este pasaje se refiere a algunos pretendidos cristianos, pero que eran realmente gnósticos. Eran gnósticos y no cristianos. Pero ellos realmente se consideraban cristianos porque ellos decían poseer el Espíritu Santo, pero predicaban que Jesús no era el Cristo. Fíjense, pretendían tener el Espíritu Santo, pero ellos predicaban que Jesús no era el Cristo. Ellos no conocían al Jesús histórico como Mesías, porque en la mente de ellos no cabía de que Dios pudiese venir a la tierra y hacerse hombre. Y además de ellos decían: ¿cómo puede Jesús ser Dios y al mismo tiempo dejarse morir en la cruz? Para ellos la muerte en la cruz de Jesús era inconcebible, no era posible. Para ellos era un escándalo. ¿Cómo Dios podía dejarse matar en una cruz? Decían ellos. Por eso Juan dice que quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Fíjense qué interesante. Y eso es bien interesante. En una ocasión estaba una persona que decía que era profeta en un círculo de oración, y yo estaba ahí. Y entonces tenía acorralados a 2 hermanos. Los 2 estaban de rodillas, pero
yo sabía bien, porque yo era el pastor de ellos, que uno andaba mal y el otro pues andaba bien con el Señor. Pero entonces viene ella y le profetiza al que andaba mal y le dice: dice el Señor que así como andás bien, le dice, que sigas así como estás haciendo. Pero luego viene al otro y le dice: dice el Señor que estás haciendo mal, que estás en pecado. Y el pobre hermanito no hallaba ni cómo ponerse. Entonces luego se dirige a mí y dice: pastor, dice el Señor que usted no cree, me dice. Crea, pastor, créame, dice. Y entonces yo, serio, ahí preguntándole al Señor: Señor, ¿cómo es esto? ¿Es esto tuyo o no es tuyo? Y me dice: dice el Señor que le da 1 minuto para que crea. 1 minuto le da el Señor para que crea. Mire, me estaba cuestionando. Entonces yo le digo, en ese momento, le digo yo: dime una cosa, ¿cómo vino Jesucristo? Y entonces me dice: en carreta vino, me dijo. No, dijo después, vino en tren. Entonces yo allí entendí inmediatamente que no era el Espíritu de Dios que estaba hablando, sino que era un espíritu falso. Y comencé a reprenderla, a reprender al espíritu. Cayó de rodillas y se levantó avergonzada la hermanita. ¿Comprende? Porque es fácil identificar en ese sentido si un espíritu viene de Dios o no viene de Dios. Si algo que nos están diciendo viene de Dios o no. Porque dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces hoy vamos a estudiar lo que significa conocer a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Esto es bien interesante, porque se puede caer en la paradoja, o sea, en la contradicción de conocer mucho acerca de Dios sin tener apenas una idea de lo que es Dios. Hay personas que pueden conocer acerca de Dios. Hay ateos que saben acerca de Dios. O sea, han leído la Biblia para contradecir, para negar, no para aprender o poder conocer al Señor. Y fíjese qué interesante, que uno puede realmente tener mucho conocimiento acerca de Dios sin tener apenas conocimiento verdadero de Él. Porque esto es importante. Sería posible tener mucha información acerca de la doctrina cristiana, mucha información acerca de Dios, saber mucha teología bíblica, haber leído la Biblia varias veces de pasta a pasta, o saberse salmos de memoria, y al mismo tiempo no conocer a Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso, porque necesitamos saber qué es conocer a Dios. Amén. Podemos estar siempre aprendiendo y nunca llegar al conocimiento de Dios, como dice Pablo en 1 de Timoteo, que había unas mujeres, dice, que siempre estaban aprendiendo y nunca llegaban al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque estaban aprendiendo de la palabra, pero sus vidas contradecían totalmente lo que estaban aprendiendo. Y cuando nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, significa que nos vamos a corregir en nuestra vida, significa que nuestra vida va a cambiar, significa que vamos a dejar de hacer aquellas cosas que estamos haciendo que son incorrectas, porque la palabra nos abre los ojos, nos abre el entendimiento y podemos entender lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Amén. Fíjense qué interesante. Entonces, ¿cómo es posible conocer a Dios de manera verdadera? ¿Cómo? ¿Cuáles podrían ser las principales características de una persona que conoce a Dios? Posiblemente hay muchas características, pero solo vamos a hablar de 4 de ellas. La primera característica del que conoce a Dios es que hace caso de la palabra de Dios. La persona que conoce a Dios obedece la palabra. Amén. Si conocemos a Dios, vamos a ser obedientes a la palabra de Dios y a las autoridades que Dios pone para que nos dirijan. Amén. Vea qué interesante. Primera de Juan, capítulo 2,
versículo 3, dice la Escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces fíjese, en esto conocemos que nosotros conocemos a Dios, porque guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, pero no guarda su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que tiene que haber una evidencia de que le conocemos, porque obedecemos su palabra. De nada sirve estar instruidos en las enseñanzas cristianas si no se vive conforme a ellas. Amén. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, porque este no puede ser nunca el verdadero conocimiento de Dios. Simplemente conocer acerca de Dios, pero no someternos a su palabra. Amén. Entonces es importante que aprendamos a conocer al Señor. Sin embargo, el que vive según la palabra de Dios, esa persona es el que realmente demuestra que es cristiano, demuestra que es un hijo de Dios y que conoce al Señor. Por eso el versículo 6 de Primera de Juan dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Fíjese que claro, todo aquel que permanece en él, ¿qué pasa? No peca. Pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, aunque sea bíblico, aunque conozca de la Biblia, aunque se sepa muchos versículos bíblicos. Pero si vive una vida pecaminosa, si vive en desobediencia, no le ha visto ni le ha conocido. Qué interesante. Pero la persona que está en comunión con Dios no practica el pecado. La persona que está en comunión con Dios vive en santidad, se abstiene de hacer las cosas que le desagradan al Señor, rechaza el pecado por bonito, por agradable que parezca, por mucho placer que le ofrezca, lo rechaza porque dice: yo no puedo hacer esto porque yo soy un hijo de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que es interesante. Si uno permanece en Cristo, entonces uno no comete pecado. Fíjese que la tentación está todos los días. Desde que abrimos los ojos por la mañana, ahí está la tentación. Ahí está. Ahí el enemigo viene y nos tienta para que no oremos, que nos levantemos y pum, 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 hagamos todas las cosas y no dediquemos tiempo para orar. Desde ahí viene la lucha, de ahí viene la batalla. Lo primero cuando abrimos los ojos es: necesito orar. Dios me ha dado vida hoy, necesito darle gracias. Amén. Es importantísimo. El que es cristiano y continúa pecando es porque no ha visto todavía al Señor con los ojos de la fe. Porque al Señor le vemos con los ojos de la fe. Amén. Mire qué maravilloso. Así que tampoco le ha conocido en su vida práctica. Ahora, a pesar de que cometemos errores y que todos pecamos, porque pecamos, pero la palabra nos da una salida. Y dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos tener mucho cuidado con las interpretaciones abusivas, porque alguien podría decir: bueno, puedo hacer cualquier tontería, después de todo hay una salida, después de todo me puedo reconciliar. Pero ese es un peligro, porque si pecamos voluntariamente, premeditadamente, ese es un grave error. Le estamos cediendo terreno al enemigo,
Le estamos dando lugar al enemigo para que haga lo que quiera con nosotros. Debemos tener mucho cuidado, porque el cristiano peca sin querer. De repente alguien lo provocó y se enojó. De repente ofendió a alguien. Santiago dice: todos nosotros ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Cometemos errores, cometemos pecados, pero el cristiano no anda pensando pecar, no premedita, no dice: voy a hacer esto, de todos modos el Señor perdona. Ese es un peligro grande. Por eso es que muchas personas han quedado atrapadas en el pecado, porque piensan que se puede jugar con Dios. Piensan que se puede uno permitir ciertas licencias y luego regresar. No sé cuántos han oído el himno de los voceros de Cristo de Benito. El himno de Benito es bien conmovedor, porque es una historia real de una persona que Dios la usaba tremendamente, pero de repente cayó. La iglesia oraba, porque dice que ese hombre reunía multitudes y ganaba almas, pero fracasó. Entonces la iglesia lloró y oró por él. Con el tiempo Benito volvió, pero cuando volvió agarró la costumbre, dice, de estar entrando y saliendo, de estar pecando a cada rato. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la voluntad se quiebra, y cuando la voluntad se quiebra, la persona ya no puede enderezarse. No puede enderezarse. Hay mucha gente que tiene la voluntad quebrada. Por eso es que está reincidiendo en el pecado constantemente. ¿Por qué? Porque llega un momento que ya no puede pararse. O sea, si a usted se le quiebra un pie, usted queda, no puede caminar con un pie quebrado. Entonces por eso es necesario que nos mantengamos firmes en el Señor. Amén. Así que Jesús invita al ser humano al arrepentimiento sincero, a la conversión genuina, al cambio real de vida, a la observancia de su palabra. Nos invita el Señor, y lo que nos propone el Señor es que empecemos a escribir una historia distinta de nuestra vida después que nosotros le hemos conocido a Él. Amén. Nos invita a que dejemos de poner borrones sobre las páginas de nuestra existencia. Amén. Entonces, la primera característica de una persona que conoce a Dios es que esa persona hace caso a la palabra de Dios, o obedece a la palabra de Dios. La segunda es que se esfuerza por hacer el bien. El cristiano que conoce a Dios se esfuerza por hacer el bien. Amén. Óigame, hacer el mal no cuesta nada, pero hacer el bien cuesta. ¿Verdad? ¿Verdad que ir contra la corriente cuesta? La corriente de este mundo, mire, si uno se mete a la corriente lo lleva, pero póngase contra la corriente. Y nosotros somos llamados a andar contra la corriente de pecado, la corriente de este mundo. Entonces tenemos que esforzarnos por hacer el bien. El profeta Jeremías, en el capítulo 4, versículo 22, pone en boca de Jehová estas palabras: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Entonces es Dios diciendo a través de la boca de Jeremías que el pueblo de Israel en ese tiempo era necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Fíjense qué interesante. Quien conoce a Dios sabe hacer el bien y también se esfuerza por conseguirlo. Dice el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Porque dice que el diablo con lisonjas
seducirá a los violadores del pacto. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros conocemos a Dios, tenemos que esforzarnos. El mundo nos ofrece muchas cosas. El mundo ofrece cosas bonitas, ofrece cosas muy atractivas, muy agradables aparentemente. Pero tenemos nosotros que esforzarnos porque conocemos a Dios. ¿Qué dijo José cuando aquella mujer lo acosaba? Dijo: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios y contra mi amo? ¿Cómo le voy a hacer esto a Dios? ¿Cómo le voy a romper el corazón a Dios? Voy a herir el corazón de Dios. Cuando pecamos herimos el corazón de Dios. Y entonces José dice: yo no puedo hacer esto, a pesar de que la carne es carne. Porque si se dejó que le quitara la ropa, imagínense, no reaccionó de un solo, porque el hombre huyó desnudo. Si le quitó la ropa es porque se le fue encima con las garras y le arrebató la ropa. Y el hombre, al verse desnudo, quizás se tiró por la ventana y salió disparado, porque la señora le puso pasador a la puerta cuando entró José. Este no se me escapa, dijo. Este ratoncito me lo como, dijo la mujer. Pero Josué dijo: ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? Amén. Recordemos eso. Recordemos eso. ¿Cómo le voy a hacer esto a Dios? Él no nos ha hecho ningún mal, solo bienes. Amén. Entonces debemos esforzarnos. Conocer a Dios implica reaccionar contra las tendencias del mal que se oponen al desarrollo de la obra de Dios y al desarrollo de nuestra vida cristiana. Tenemos que reaccionar. Amén. El profeta Daniel no podía sentarse tranquilo cuando él sentía que el nombre de Dios estaba siendo blasfemado, o que el ser humano que había sido creado a imagen y semejanza de Dios estaba siendo humillado. Entonces él no podía descansar si sentía que podía hacer algo. Mientras él podía hacer algo por su Dios, entonces él tenía que ser abiertamente desafiado. Nosotros somos desafiados en este tiempo a pararnos en la brecha, a mantenernos firmes. Amén. Porque la deshonra del nombre de Jehová, o la vejación de la criatura humana que fue creada a imagen del Creador, no pueden dejar impasibles a quienes conocen a Dios. Si nosotros conocemos a Dios y vemos que alguien está blasfemando de Dios, ¿qué siente usted? Siente que lo están hiriendo, usted siente que lo están ofendiendo, usted se siente incómodo y de repente reacciona. Usted dice: un momento, esto no es así. Mire que estaba yo en el hospital con mi esposa hace poco, que tuvo un percance, y estaba un hombre ahí que se le llevaba de muy sabio y de muy religioso y todo, y llega un pastor y se para ahí, comienza el hombre a predicar, hace su predicación, y cuando terminó de predicar lo va agarrando el hombre a decir que no sé cuánto, y eso me hizo hervir la sangre a mí. Y entonces le digo: un momento, le digo yo, las cosas no son así. Y ya el hombre se bajó, se controló y ya mejor cambió el tema. Pero estaba ultrajando al pobre hombre que le había llegado a predicar, imagínense. Entonces uno reacciona, no puede quedarse callado. De repente vino otro cristiano y después vino otro y se acercaron ahí, hicieron rueda. Porque es que el Espíritu Santo está siendo atacado en esos momentos y uno siente que le hierve la sangre y que tiene que actuar. Amén. No nos pueden dejar impasibles. Como dice 2 de Corintios 5, 14 y 15.
Porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe, nos pone entre la espada y la pared, nos estrecha, pensando esto, dice Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece al Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo le pertenecen a Dios, porque Él los compró. Alabado sea el nombre del Señor. Mire qué interesante. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque no sois vuestros. Pero hay demasiadas personas que quieren tomar la vida para sí mismos. Toman la vida para ellos y comienzan a darle rienda suelta a los placeres, vicios y deleites, y no quieren nada con el que los creó. Y a veces hay cristianos también que solo le han dado una partecita de su vida a Dios, y la demás, la otra parte de sus vidas la han agarrado ellos. Dios no quiere el 50, ni el 60, ni el 70, ni el 80, ni el 90, ni el 99. Dios quiere el 100% de nuestra vida. Amén. Hay personas que piensan que a Dios hay que darle las obras, hay que darle el extra. Podemos tomarnos todo el tiempo para las cosas de nosotros, y si hay tiempo, le damos a Dios. Y si no, pues, lo siento, Señor, va a ser hasta el otro domingo. No es así. Dios es primero. Amén. Él nos da a nosotros el tiempo, 1440 minutos cada día, para que de ese tiempo le dediquemos a Él una parte de ese tiempo. No es posible que no le demos tiempo a Dios. Amén. Entonces, mis amados, esto es muy importante. Aleluya. Ahora, cuando esta sensibilidad especial de los hijos de Dios llega a transformarse en acciones públicas, concretas, eso solo puede pasar cuando ese cristiano ha pasado por el filtro de la oración. Cuando nuestra vida va con acciones concretas, vamos en obediencia a su palabra, es porque estamos en la presencia de Dios constantemente. Amén. Mire qué maravilloso. Así que los creyentes que conocen a su Dios son ante todo hombres y mujeres de oración. Personas que están en la presencia de Dios. Porque orar es despegarse de la tierra y verla desde la perspectiva de Dios. Es como elevarse y ver desde arriba como Dios ve. Amén. Fíjense qué interesante eso. Y actuar como conviene actuar. Aleluya. El escritor Víctor Hugo escribe en una de sus obras llamada Los Miserables: algunos pensamientos, dice, son como oraciones. En ciertos momentos, cualquiera que sea la postura del cuerpo, el alma está de rodillas. Mire, podemos estar sentados, podemos estar acostados, podemos estar parados, podemos estar cabeza abajo, pero nuestra alma está de rodillas cuando oramos. Alabado sea el nombre del Señor, cualquiera que sea la posición. Cualquiera que sea la posición en que oramos, nuestra alma, dice ese hombre, estará de rodillas. Yo no sé si ese individuo era creyente, pero mire las palabras que dijo. Que cualquiera que sea la posición de nuestro cuerpo, dice, cuando oramos, el alma está de rodillas. Y este tipo de oraciones, pensamientos, son las que proliferan en la vida diaria del creyente que ama a Dios y que conoce a su Dios. Número 3, considera las pérdidas como ganancias. El cristiano que conoce a Dios considera las pérdidas como ganancias. ¿Y cómo es eso? Fíjese, es lo que confiesa el apóstol Pablo
en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 7. Él dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y todavía dice, las considero como basura. ¿Cuáles cosas considera Pablo como basura? El prestigio, la fama, la popularidad, el dinero, todas esas cosas, el renombre, los méritos como judío. Porque si leemos Filipenses, había muchos que se jactaban de ser hijos de Abraham, que se jactaban de ser judíos. Y esa jactancia les hacía creer que ellos tenían un mérito grande delante de Dios. Y entonces Pablo le dice: si alguno cree que tiene de qué gloriarse en la carne, dice Pablo, yo más. O sea que no le aguantaban, no le llegaban. Cualquiera que se gloriara, Pablo se lo domaba. Porque dice Pablo: yo soy, dice, hebreo de hebreos. Fíjese, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Y sabe por qué la tribu de Benjamín era famosa? Porque esa tribu era una tribu guerrera, temeraria. La tribu de Benjamín tenía 700 hombres, dice la Biblia, que si un pelo les ponían en el aire, le pegaban. O sea, tenían una puntería esos hombres, que cada disparo era un hombre que caía muerto en la guerra. Y eran 700. O sea que se bajaban 700 de un solo. Entonces en la guerra ellos iban abriendo brecha. ¿Y qué decía el resto del pueblo de Israel? Tras de ti, Benjamín, decían. Por eso es que se hizo muy famosa, muy reconocida, muy respetable la tribu de Benjamín. Y fíjese que en determinado momento se vieron en un grave problema con la tribu de Benjamín. 11 tribus contra una, y no le aguantaban. 2 veces le dieron carrera, una tribu a 11. Se juntaron todas las tribus contra Benjamín porque eran malos. Al final se corrompieron y violaron una mujer un montón de veces hasta que la mataron. Entonces el marido de la mujer la hizo 12 pedazos y mandó un pedazo a cada tribu. Vean cómo van a responder ustedes, dijeron. Y se escandalizaron todos y se juntaron como un solo hombre para pelear contra la tribu de Benjamín. Van y enlenan con todo, y aquellos individuos los hacen retroceder y vienen derrotados y les matan un montón. Se reorganizan y vuelven a atacar y les vuelven a dar carrera. ¡Qué terrible! A pesar de que dijeron: hay que traer el arca del pacto, porque el arca del pacto nos va a dar fuerza. No les valió, porque ellos andaban mal. No les valió. Entonces consultaron a Dios. Ahora vienen a Dios y le dicen: Señor, ¿vamos a seguir insistiendo con esta gente? ¿Vamos a seguir batallando? ¿Vamos a volver a atacarlo? Quiere decir que eran temerarios, ¿verdad? 11 contra 1 y no le aguantaban. Entonces Pablo dice: yo soy de la tribu de Benjamín. Y en cuanto a religión, dice Pablo, soy fariseo, la mejor religión, la más respetable en esa época. Y en cuanto a celo, dice, yo era perseguidor de la iglesia. Como perseguidor me respetaba a todo mundo. Los mismos, el sumo sacerdote le firmaba cartas para que fuera a perseguir los cristianos. O sea, tenía muchas ventajas. Era estudiadísimo. Estudió bajo los pies de Gamaliel. Se sabía los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Le habían entregado una llave que supuestamente con esa llave abren en el reino. El hombre podía haberse jactado de todo eso, podía haber sacado un beneficio enorme. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Así que cualquier cosa que nos tocara perder por amor de Cristo resulta ser ganancia. Amén. Qué interesante. Así que Pablo fue transformado por el suceso hacia Damasco, a tal punto que le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Le dijo. Fue cambiado totalmente. Amén. Fíjese qué interesante. Entonces, cualquier cosa que la gente común pudiera considerar como una pérdida, como un fracaso, como algo que lamenta, para el cristiano puede ser algo
que no es tan importante al compararlo con Jesús. Y es más, puede llegar a considerarlo como ganancia o un mal menor. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que no es posible decir esto si no se conoce verdaderamente a Dios. Pero cuando conocemos verdaderamente a Dios, cualquier cosa que nos toque perder, se perdió, se perdió. Dios me lo va a devolver, Dios me va a ayudar para volver a hacerlo. Pero no se tira a morir porque tiene a Cristo en su corazón. Terminamos con la última. El cristiano que conoce a su Dios experimenta la paz en su vida. Experimenta la paz en su vida. En Romanos 5:1 dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz resulta de la convicción personal de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso nos da paz. Lo que dijo Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es que no haya nadie contra nosotros, no. Lo que quiere decir es que cualquier enemigo resulta insignificante cuando Dios está por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué maravilloso. Esta es la paz de los que conocen a Dios. Pero esta paz solo se puede alcanzar gracias a Jesucristo resucitado. Gracias a aquel que se apareció a los apóstoles y fue confundido con un fantasma. Los apóstoles iban en medio del mar de Galilea. Se desató un tremendo huracán en ese momento, un viento terrible que les hundía la barca y las olas caían dentro de la barca y ellos estaban tan angustiados a medianoche. Y Jesús se acercó caminando y cuando lo vieron pensaron que era un fantasma y dijeron: ya nos llevó el tren, dijeron, porque ellos tenían la creencia de que cuando se miraba un fantasma el barco se hundía. Esa era la creencia de ellos. Por eso cuando ven a Jesús caminar sobre las aguas, solo un fantasma podía hacer eso, humanamente hablando. Pero cuando Jesús los ve angustiados porque sienten que ya están en las últimas, les dice: no teman, yo soy. Y Pedro se arma de valor y le dice: si eres tú, Señor, manda que yo vaya ahí donde tú estás. Y se tiró, en un arranque de fe se tiró. Pero en el camino, cuando él ve que no se hunde, la fe le falla y dice: no es posible que yo esté caminando en las aguas. Y se hunde. Pero vea usted qué interesante. Gloria al Señor. Entonces la creencia de que era un fantasma produjo escalofríos en los apóstoles, de miedo. Pero Cristo no era un fantasma, sino es el viviente por excelencia, el que tiene el control de todas las cosas. Él realmente representa la derrota definitiva del miedo. Y dice la Escritura en 1 de Juan 4:18 que donde hay amor ya no hay lugar para el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Así que el Cristo resucitado nos libera ante todo del miedo del pasado y del miedo del futuro también, porque hay mucha gente que le tiene miedo al futuro, le tiene miedo a la muerte. Si usted escucha el periodista famoso Jorge Ramos, dice que le tiene miedo a la muerte, pero no cree en Dios, dice. Yo quiero creer, dice, quiero creer, pero es que no puedo, dice. Y a mí, dice, esa idea de que al morir nos hacemos ceniza eternamente, que es la filosofía de algunos, no me cuadra, dice. Me cuadra más la idea de que después de morir uno sigue viviendo en otro lado. Pero yo quisiera creer, fíjese, un hombre que ha estudiado tanto, que se ha rozado con las grandes celebridades del mundo, quiere creer, dice él. Y al final se va a salir convirtiendo, quizás, porque si ha empezado en esa búsqueda, si le ha entrado eso, es porque algo va a salir de ahí. Dios tiene misericordia. Pero se ha mantenido, primero dijo que era ateo, hoy ya no dice que es ateo, hoy dice que es agnóstico. Y ahora está diciendo también que quiere creer, así que va a llegar a creer.
Amén. Va en un proceso el hombre. Va en un proceso. ¿Ah? Gloria al Señor. Así que el Señor nos libra no solamente del miedo al pasado, sino del miedo al futuro también. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, todos estamos llamados a conocer a Dios. El sentido de la predicación, los estudios bíblicos y los cultos de oración es precisamente actuar como medios para que lleguemos a conocer a Dios. Por eso es que nos reunimos. Por eso es que venimos a la casa del Señor, porque queremos conocer más al Señor. Quizás lo que conozcamos de Dios sea poquito. Poquito. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros conocemos a Dios y lo que conocemos es poquito. Job lo conocía solo de oídas, imagínense. Quizás lo que conocemos es poquito. Y algunos dicen que ya saben. Y no saben tanto como deben saber. Como el caso de una ancianita que toda su vida quiso conocer el mar desde niña. Después se hizo madre, después se hizo abuela y no conoció el mar la señora, ya ancianita. Los nietos ya adultos, profesionales, vinieron un día a cumplirle el deseo a la viejita. Y dijeron: abuelita, prepare todo, porque mañana le vamos a cumplir su gran anhelo, su sueño de conocer el mar. Y la pobre señora ya tenía la vista bien corta, pero se entusiasmó tanto que ni durmió, preparando todo lo que iba a llevar para la playa, su gran sueño. Y luego caminan un largo camino porque la playa quedaba lejísimo de ahí. Pero cuando llegan a la playa, todos los nietos entusiasmados rodeándola, y ella se mete al agua hasta aquí. Y entonces la señora miraba para todos lados y decía: ¿le gusta el mar, abuelita? ¿Qué le parece, abuelita, su gran sueño? Y la pobre señora dice: ¿y esto es todo? Dice. Porque la vista la tenía bien corta ella, ¿sí? Comprende, hay muchos cristianos que tienen la vista bien corta y piensan que conocer a Dios es todo. Conocer. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Entonces somos llamados no solo a conocer a Dios con alegría, sino también a saber esforzarnos por hacer el bien, a valorar lo importante de la vida, viendo ciertas pérdidas materiales como posibles ganancias espirituales y llegar a experimentar la auténtica paz. Mis amados, ojalá todas estas actividades vayan encaminadas, como dijo Pablo, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Le saluda el pastor Tito Herrera de Iglesia Fuente de Amor. Qué bueno es haber contado con usted en la transmisión de este día. Qué maravillosa es la oportunidad que tenemos, después de escuchar la palabra, de tomar una decisión por Jesucristo. Estoy acá para guiarle en una oración, para reconciliarse o para hacer de Jesucristo su Señor y Salvador por primera ocasión. Así es que quiero guiarle en esta oración. Acompáñeme orando y ponga su fe plenamente en Jesús, porque Él le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz por mis pecados y que vives por siempre y tienes el poder para darme vida eterna y transformar mi vida. Creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque me amas y porque de ahora en adelante me haces tu Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera ocasión o se reconcilió con el Señor, quiero animarle que se ponga en contacto con nosotros. Queremos guiarle a conocer a Jesús y que juntos disfrutemos la bendición de conocerle y servirle cada día. Gracias por su sintonía. Nos seguimos escuchando a través de esta plataforma. El Señor le bendiga.